Nos encontramos en el aula múltiple en el conversatorio sobre conflicto y posconflicto. Nos acompaña el día de hoy Pedro Santana. Pedro, cuéntanos un poquito acerca de tu vida, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy sociólogo, soy filósofo, soy profesor universitario, principalmente en el nivel de los posgrados y bueno, trabajo en investigación desde hace muchísimos años sobre movimientos sociales, sobre paz, sobre conflicto y he publicado más de una docena de libros, de modo que a eso me dedico. Pedro, ¿por qué hablar de paz si todavía el país se encuentra un poquito desequilibrado? Pues hablamos de paz en un país inequitativo porque justamente la paz tiene que ver con tres cosas principalmente. La paz tiene que ver en primer lugar con la reducción de las condiciones de desigualdad social, de desigualdad económica, que son muy pronunciadas en el país. O sea que crear un clima de paz supone un conjunto de transformaciones sociales, un conjunto de transformaciones en el orden económico y un conjunto de transformaciones en esas relaciones sociales. Por ejemplo, ¿por qué la universidad sigue siendo un privilegio para un sector de la población? Eso no puede ser posible. Si tú quieres una sociedad en paz, tú tienes que garantizarle a la juventud el derecho a una educación no solo primaria, secundaria, sino universitaria, ¿cierto? Con facilidades para el ingreso, y eso tiene que hacerlo el Estado. Y la educación pública tiene que estar al alcance de la gente. Crear condiciones de paz entonces es disminuir las condiciones de desequilibrio, como tú dices, de inequidad, ¿cierto?, que hay en esta sociedad. Por ejemplo, no podemos aspirar a construir una sociedad en paz si 2.500 propietarios de la tierra son dueños del 52% de los 47 millones de hectáreas productivas en este país, 38 en pastos para la ganadería y 7,5 a 8 hectáreas que se dedican a la agricultura. Si usted no tiene sino 2.500 propietarios, esta es una sociedad que no puede construir la paz. La paz entonces supone que tiene que haber una redistribución en este caso de la tierra, porque hay digamos, de los 12 millones de campesinos, ¿cierto? La mayor parte de esos 12 millones de campesinos viven mal. Viven en la pobreza, tienen peores condiciones que los pobres que viven en la ciudad. Entonces, cuando hablamos de construcción de la paz, digamos, aparentemente entramos en una contradicción porque se dice, bueno, pero en esta sociedad inequitativa sí podemos construir la paz. Claro, precisamente. Porque es que lo que necesitamos al construir la paz es transformar esas condiciones inequitativas, es hacer las reformas económicas, sociales y políticas necesarias para ir construyendo una paz sólida. Segundo, el otro gran factor es digamos, desarmar un conjunto de estructuras armadas, en este caso las guerrillas, que son el producto histórico de una lucha muy larga de campesinos levantados en los años 50 en contra del dominio terrateniente, del asesinato, del despojo. Entonces, estos aparatos armados tienen que ser desmantelados y para desmantelarlos tú solo puedes hacerlo de dos vías. O los aniquilas militarmente, lo cual fue imposible durante 52 años, o negocias con ellos para incorporarlos al Estado, para que cumplan las reglas del juego que cumplimos todos los colombianos, para lo cual tú les das una serie de ventajas, digamos, durante un periodo de tiempo, para que efectivamente se reincorporen a la vida social y política. Y finalmente hay una tercera dimensión de la paz, que es una dimensión subjetiva de la paz. En un país donde 8.630.000 personas han sido víctimas directas del conflicto armado, lo que significa que el 16% de toda la población ha sido víctima directa del conflicto armado, pues es obvio que hay reductos muy grandes porque los odios son muy profundos.
porque son entre la violencia de los años 50 y la violencia de fines del siglo XX y comienzos de este siglo, son más de 500.000 asesinados, es decir, que estamos hablando de una conflagración que dejó centenares de miles de muertos, y esos centenares de miles de muertos dejaron millones de víctimas. Entonces, digamos, tiene que haber un proceso de sanación subjetiva, de reincorporación de la subjetividad de cada una de esas víctimas a ese orden social. Y ese orden social no los puede reincorporar si no les garantiza el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Pedro, ¿crees que es importante que los jóvenes conozcan la situación del conflicto, sabiendo que ya estamos en el posconflicto? No, es que eso del posconflicto es, digamos, es un decir. Nosotros estamos todavía en el conflicto. Yo diría que lo que tenemos es un posacuerdo. Estamos, digamos, se ha hecho un acuerdo con la guerrilla más extendida, más numerosa, también más sanguinaria, también la que ocasionó la mayor cantidad de víctimas, y digamos, lo que tenemos es un posacuerdo. Yo incluso con el término de posconflicto no es que esté sociológicamente muy de acuerdo. ¿Por qué? Por una razón simple. Nosotros lo que queremos dejar atrás es el conflicto armado. Pero no todo, una sociedad no puede vivir sin conflicto. La sociedad y el dinamismo de la sociedad es el conflicto social que siempre se va a vivir. Siempre va a haber unas contradicciones sociales, siempre va a haber gente que quiere mejorar su nivel de vida y eso es legítimo. Entonces, hablar de una situación en la cual el conflicto ya se quedó atrás no me parece real, entre otras cosas porque aquí existe la segunda guerrilla, digamos, más antigua y también digamos, más persistente, que es el Ejército de Liberación Nacional. Hay una mesa con ellos en Quito, ¿cierto? Y hay una serie de candidatos que amenazan con reventar esas negociaciones en Quito, de modo que yo digo, no, estamos en un posacuerdo con la guerrilla más digamos, más organizada que tuvo Colombia a lo largo de los últimos 50 años, y lo que tenemos ahora es un posacuerdo y, digamos, yo lo que creo es que el conflicto tiene que abandonar su fase armada, sus formas armadas, pero el conflicto social, digamos, la conflictividad nunca se va a acabar. Y además la conflictividad, como diría un ilustre antioqueño llamado Estanislao Zuleta, ¿cierto? Lo que debemos prepararnos es para una sociedad que tenga conflictos en paz y mejores conflictos. Pedro, muchas gracias. Soy Susana Ramírez para INEN Televisión.